Bueno, me estaba preparando para hacer otro video cuando me llegó la siguiente fotografía. Y yo ya sabía que Warner Bros. Estaba trabajando con J.J. Abrams en un proyecto para hacer una película que centra a un Superman negro. En su momento, cuando salió la noticia, pues vi que la reacción había sido la de siempre. O sea, la gente tiende a reaccionar como tiende a reaccionar. Pero yo no había pensado en hacer un video al respecto. Pero es Superman, entonces aquí estamos. Hola gente, bienvenida a la otra libreta, yo soy Paola y pues sí, como dice el título, hoy vamos a hablar de Superman y de por qué yo no creo que Superman debería ser blanco. No es lo único de lo que quiero hablar hoy, también quiero hablar un poco de la historia de DC Comics y de la evolución que ha tenido a través de los años. Y quiero hablar de las distintas versiones de Superman que existen en el mundo de los cómics, porque esta idea de tener un Superman de color no es particularmente nueva. Lo nuevo es que esté siendo adaptada al cine. Entonces, bueno, vamos por partes. El 26 de febrero salió la noticia de que Ta-Nehisi Coates había sido contratado para escribir el guión de una nueva película de Superman producida por J.J. Abrams, a quien conocemos por Star Trek, por Lost y por Star Wars. Ta-Nehisi Coates es un reconocido y galardonado escritor, periodista, ensayista y más recientemente novelista, y él ya ha escrito cómics para Marvel. Escribió una serie de Capitán América y una de Black Panther, entonces ya tiene experiencia en el mundo de los cómics. En la noticia se lee lo de siempre, todos están bien emocionados, no pueden esperar empezar a trabajar con el equipo, es un honor, etcétera, etcétera. Pero como ya dije, cuando sale a la luz que la historia que se está desarrollando centra a un Superman negro, las reacciones son pues las que conocemos. Es una tontería. Superman siempre ha sido blanco. Estos estudios solamente quieren verse progres. Es diversidad forzada. ¿Por qué no hacen personajes nuevos? ¿Para qué cambiarle el color a los que ya existen? ¿Por qué no trabajar con un Miles Morales en lugar de cambiarle el color a Peter Parker? Independientemente de que Miles Morales salió a raíz de que alguien se hizo la pregunta, hey, ¿qué tal que Peter Parker no fuera blanco? La verdad es que yo no sé de mucha gente que utilice ese argumento y no se queje después. Es decir, las mismas personas que dicen que no deberían cambiarle el color a Peter Parker, deberían hacer una persona nueva, tienden a quejarse también cuando llega Miles Morales, porque ¿para qué les ponen otro Spider-Man si ahí está Peter Parker? Entonces, bueno, digamos que esa gente es un grupo muy reducido, digamos que la mayoría de las personas sí está de acuerdo con hacer personajes nuevos y está dispuesta a invertir su dinero en esos proyectos y que prefieren ver a un personaje nuevo y no al mismo de siempre pero de otro color. Más adelante salió que los orígenes de este Superman van a ser los clásicos, sigue viniendo de Krypton y parece que se sigue llamando Kal-El, pero otros detalles van a cambiar claramente. Entonces, como están las cosas, hay dos posibilidades. Número uno, el nuevo Superman es el Clark Kent que ya conocemos, pero con un actor de color, lo cual seguramente va a traer muchos comentarios positivos y la gente va a estar abierta a las ideas nuevas. O la opción 2, que es que el nuevo Superman no es Clark Kent, es un Kal-El, pero es otro personaje que no conocemos. Aquí sería nada más la pregunta de si es un personaje totalmente nuevo o es el personaje que ya conocemos en los cómics. Ahora, la razón por la cual estoy sentada aquí hablando de Superman es porque, aunque creo que las dos opciones son buenas, hacer un Clark Kent que no es blanco no nada más es una buena idea, es algo prácticamente inevitable y es algo que queda perfectamente bien con el personaje de Clark Kent y de Kal-El y de lo que él representa. Pero como dije hace unos momentos, esta idea de hacer un Superman que no es blanco en realidad solamente es nueva para el cine. En los cómics ya hay varias versiones y quiero hablar de algunas de ellas. El primero es Calvin Ellis, quien fue creado por Grant Morrison y Doug Mahnke en el 2009 y apareció por primera vez en Final Crisis número 7. En el multiverso, Calvin Ellis es el Superman de la Tierra 23 y es el presidente de los Estados Unidos. Este es el Superman que Michael B. Jordan tenía ganas de hacer hace unos años cuando expresó interés en un proyecto de Superman. Y tomando en cuenta que el Superman en el que están trabajando J.J. Abrams y Ta-Nehisi Coates también se llama Kal-El, podríamos pensar que este es el personaje que están preparando.
Otra opción es Val-Zod, quien es hijo de Zod, pero es adoptado por Jor-El y Lara en la Tierra 2. En esta tierra, él es el hermano adoptivo de Kal-El y es enviado a la Tierra cuando Krypton es destruido. Sin embargo, en la Tierra es encerrado debajo de lo que antes era el asilo de Arkham y solo sale durante la invasión de Apokolips, que es el planeta de Darkseid. Val-Zod fue creado por Tom Taylor, Nicolas Scott y Robson Rocha en el 2014 y apareció por primera vez en Tierra 2, número 19. Una versión poco conocida de Superman es Sunshine Superman, creado por Grant Morrison y Chas Truog en 1990. Apareció por primera vez en Animal Man número 23 y desapareció después de la crisis en Tierras Infinitas. Desde entonces ha reaparecido un par de veces, pero como ya dije antes, no es muy conocido. La verdad es que a él nada más lo estoy incluyendo por dos razones. Número 1, porque es muy tierno que este Superman es parte del Sindicato del Amor. Y número 2, porque quiero hacer énfasis en la fecha en la que apareció por primera vez en los cómics. Sunshine Superman tiene 31 años en DC, o sea, la idea de un Superman que no es blanco no es nueva, sino que ya tiene bastante tiempo. Pero como ya dijimos, es posible que el Superman en el que están trabajando Ta-Nehisi Coates y J.J. Abrams es Clark Kent, o una versión del Clark Kent que conocemos hasta el momento. Y para hacer mi argumento de por qué creo que es una buena idea que no sea blanco, necesitamos remontarnos a la historia, a los orígenes de Superman y de DC Comics. Superman fue creado por el escritor Jerry Siegel y el artista Joe Shuster en 1933 y apareció por primera vez en Action Comics número 1 en 1938. Jerry Siegel y Joe Shuster eran hijos de inmigrantes judíos que llegaron a los Estados Unidos y a Canadá respectivamente, huyendo del antisemitismo que se estaba viviendo en Europa. Los padres de Jerry Siegel salieron de Lituania y llegando a los Estados Unidos cambiaron su nombre de Mikhail Yankel Segalovich y Sonia Meita Kegels a Michael y Sarah Siegel. En el caso de Joe Shuster, su padre, Julius Shusterovich, migró de los Países Bajos y su madre, Ida Kataske, de Kiev. Según el documental Secret Origins, The Story of DC Comics, ni Joe ni Jerry eran particularmente populares en su niñez, y es en su niñez que se hicieron amigos. Y ahí se pueden ver claramente las influencias en el personaje de Kal-El. Kal-El es un refugiado que fue enviado a la Tierra por el sacrificio de su familia para salvarlo de la destrucción de su hogar. Kal-El es un extranjero en la Tierra, es alguien que nunca encaja completamente y aunque se ve similar a la gente a la que lo rodea, él sabe que es fundamentalmente diferente. Y Kal-El es creado en una época en la que estaban llegando miles de inmigrantes a los Estados Unidos y estaban huyendo de la muerte de sus familiares, de la pérdida de sus bienes y de todo lo que tenían. Y es entre este grupo de inmigrantes que Superman se volvió un ícono. No era solo un superhéroe, era un superhéroe inmigrante y combinaba lo mejor de ambos mundos, el suyo y el nuevo. Y este origen judío es innegable. Ahora, originalmente Superman, más que un superhéroe como lo entendemos actualmente, era un justiciero social. Hacía cosas que incluso a veces estaban fuera de la ley, pero que él consideraba que eran lo correcto y buscaba ayudar a la gente que más lo necesitaba. Y las aventuras que tenía en esos primeros cómics o en esas primeras historietas lidiaban con los problemas sociales de la época. Ese número donde apareció por primera vez, su historia se llama Superman campeón de los oprimidos. Y bueno, hablando de la línea de tiempo de los cómics, es ahí donde inicia lo que actualmente conocemos como la edad de oro de los cómics. Pero el personaje se vuelve tan popular que al mismo tiempo, en la radio, lanzan la serie Las aventuras de Superman. Y esta se volvió tan popular que estuvo en el aire desde 1940 hasta 1951 y tuvo más de 2000 episodios. Y hablando de justicia social y asuntos raciales, hay toda una serie de episodios donde Superman lucha contra el Ku Klux Klan. Entonces, estos asuntos de política y de sociedad están muy presentes desde sus inicios. Con la creación de personajes como Batman, Robin y la Mujer Maravilla, se forma la Sociedad de la Justicia de América, pero el tipo de aventuras y el papel que juegan en la sociedad cambia cuando Estados Unidos entra en la Segunda Guerra Mundial. Batman, Robin y la Mujer Maravilla se van a Europa en los cómics y Superman se queda en los Estados Unidos para alentar a las familias, crear jardines, reciclar metal para hacer armas y básicamente los superhéroes se vuelven propaganda de guerra. Entonces aquí vemos el primer cambio en el personaje, de justiciero social a propaganda de guerra. Al llegar a la década de los 50, sucede lo que sucede básicamente con cada generación, que es que en algún punto los adultos deciden que los cómics son malos para los niños, o los videojuegos, o
las caricaturas o lo que sea. En 1954 es publicado el ensayo La seducción de los inocentes, escrito por Frederick Bertham, donde Superman es tachado de fascista, la Mujer Maravilla no es una mujer ejemplar porque es demasiado independiente y Batman y Robin pues son dos hombres solteros que viven juntos, entonces ya saben, la agenda gay. Y se hizo tal escándalo que el caso fue a dar al Senado de los Estados Unidos. Como respuesta, la industria de los cómics o de las historietas crea la Comics Code Authority, que es la autoridad que verifica que las historietas sean apropiadas y tiene la obligación de censurar todo lo que no le parece al gobierno. Y es en esta época que vemos que Superman, Batman, la Mujer Maravilla y los demás personajes viven otra transformación. Superman se vuelve parte de las élites, prácticamente un agente del gobierno. Batman se vuelve el ciudadano ejemplar de Ciudad Gótica. Las historias de la Mujer Maravilla se enfocan más en su relación con su novio que en sus aventuras como Mujer Maravilla. Lois Lane ya no es la reportera audaz, sino ama de casa. Todas las historias tienen que ser aprobadas por esta autoridad. Si no tienen el sello de aprobación, no pueden ser distribuidas. Y este periodo de censura casi acabó con la industria de las historietas, porque pues con tantas limitaciones eran historias un poco aburridas. Pero pasa esta época y Superman le es asignado a un nuevo editor, Mort Weisinger, y él se dedica a extender el universo de Superman. Ahí nacen Krypto el Superperro, Supergirl, Brainiac, desarrollan toda la historia y la mitología del planeta de Krypton, hablan de los distintos tipos de Kryptonita, etcétera, etcétera. Y aquí es donde más o menos empieza la edad de plata de los cómics. Y entonces entra la década de los 60, que es particularmente importante en la historia moderna. La Guerra Fría está a todo lo que da, surgen los movimientos antiguerra, en Estados Unidos el movimiento por los derechos civiles está sacudiendo a la nación y la tensión con el Estado y con el status quo se ve reflejada en la cultura y en el arte de la época. Y los cómics no son diferentes. National Comics, que es como se llamaba DC Comics en ese momento, contrata nuevos escritores que están enojados con la situación política, con las tensiones sociales, con la injusticia, y empiezan a escribir historias que lidian con eso. Es en esta época que son creados Green Arrow y Jon Stewart. Los cómics hablan de racismo, critican a políticos reales como el presidente Nixon, etcétera, etcétera. Y esto es por lo que ya sabemos. El arte siempre es político. El arte es un reflejo y una respuesta a la cultura en la que es creado. Y en los 70 Superman evoluciona de nuevo. Es aquí donde vemos que se quita un poco esos orígenes judíos tan marcados que tenía y se convierte en esa alegoría del Mesías cristiano que conocemos ahora. Y esto lo vemos claramente en la película de 1978, cuando Jor-El, interpretado por Marlon Brando, está hablando de cómo mandó a su único hijo a la tierra para mostrarles la luz y porque sabe que tienen una gran capacidad para el bien, etcétera, etcétera. Dicen que está leyendo lo de la Biblia. Pero a lo que voy con esto es que todos los cambios que ha habido en cada década a los personajes y a las historias contadas han sido conscientes y desde siempre han sido por motivos políticos. En 1976 entra Jeanette Kahn como editora de National Comics y ella básicamente revoluciona toda la compañía. Ella es la que le cambia el nombre a DC Comics y tiene muchas ideas sobre el camino que deben tomar, sobre los personajes y sobre el potencial literario de los cómics. Y es así como llegamos a la edad moderna de los cómics, donde entran escritores como Frank Miller, Punk, quien escribe la aclamada novela gráfica The Dark Knight Returns, donde Batman lucha contra un estado policial en el que Superman es la mano derecha del presidente y el símbolo de conservadurismo. También entra Alan Moore, anarquista, quien es conocido por Swamp Thing, V de Venganza, Watchmen, entre otras cosas, y quien por cierto escribió Watchmen como reacción al gobierno de Margaret Thatcher. Y entran también Neil Gaiman, quien se une a la compañía contribuyendo con historias como Sandman, otras historias de Swamp Thing y Green Lantern Superman Legend of the Green Flame. Entonces todo este rollo ha sido para demostrar que el Superman que tenemos actualmente no se parece al Superman que nació con Jerry y Joe en 1938. Es que los cómics y los personajes siempre se han adaptado a las necesidades de la época. Cada década ha visto una transformación en las historias que se cuentan y en el papel que juegan los personajes dentro de ellas. El Superman de hoy en día no es el mismo que el de Action Comics número 1. Ha sido de todo. Ha sido justiciero social, ha sido propaganda militar, ha sido un agente del gobierno. New 52 lo regresó un poco a sus orígenes de justiciero social. Y Zack Snyder, bueno, Zack Snyder hizo una alegoría de un Jesús un poco libertario, pero
ese es un tema para otro día. El punto es que Superman ha sido muchas, muchas cosas. Y no solamente él, su archienemigo también ha sido adaptado constantemente. Originalmente, Lex Luthor era un científico loco, específicamente durante la época de la Guerra Fría, donde todos vivían bajo la amenaza de las armas nucleares. El Lex Luthor de Gene Hackman en 1978, más que un científico loco, es como un estafador que quiere detonar 2 bombas nucleares, pero con la meta de inundar California y hacerse multimillonario vendiendo bienes raíces en la nueva costa del ex. En los 80s, que es cuando empiezan a nacer y a crecer tantas corporaciones, Lex Luthor cambia una vez más y se vuelve un CEO genio millonario que es más cercano a lo que conocemos hoy en día. Sin embargo, cuando llegamos a la época de Zack Snyder, en Batman v Superman, Lex Luthor es un multimillonario estilo Mark Zuckerberg y por si no se nos hace tan familiar, es interpretado por el mismo actor que interpretó a Mark Zuckerberg. Entonces, cuando alguien dice que Superman no puede ser negro porque están cambiando un personaje que siempre ha sido el mismo, está ignorando que el Superman que tenemos hoy en día no es el mismo de siempre. Ya para este entonces ha tenido 4, 5, 6 transformaciones, ha jugado papeles totalmente diferentes y lo que es más importante, todas esas transformaciones han sido por motivos políticos. Lo que pasa es que este cambio es más notorio porque también le están cambiando el color de piel. Y ahora sí, vamos a ver por qué yo digo que es excelente idea y particularmente atinado para el personaje de Superman. Si le quitamos todo lo que está a su alrededor y solo nos enfocamos en lo más básico de quién es y qué hace a Clark Kent, vemos que es un refugiado que llegó de manera ilegal a los Estados Unidos gracias al sacrificio de su familia. Es una persona que ama a la gente que lo rodea y al mundo en el que vive, pero que sabe que es fundamentalmente distinto a todos los demás. Y si el arte y la cultura siempre han sido un reflejo y una respuesta a la época en la que son creados, en una historia creada hoy en día con la situación política y social que tenemos actualmente, la decisión de no hacerlo blanco para mí es obvia. La experiencia inmigrante en los Estados Unidos, porque la historia es una historia estadounidense, incluye a muchos grupos de muchos lugares y definitivamente no todos son blancos. Y lo que es más, ninguna de las características que definen a Clark Kent como persona, que lo hacen ser quien es, son exclusivas de gente blanca. En mayo del 2010, Mark Bernardin, un escritor y periodista que me gusta bastante, escribió un artículo para Gizmodo donde argumentaba precisamente esto, pero hablando de Spider-Man, y dijo: Stan Lee y Steve Ditko crearon a un personaje maravillosamente fuerte, profundo y complejo, y sucede que es blanco. Peter Parker no está definido por su blanquitud, de la misma manera que tantos personajes negros están definidos por su negritud. Él está definido por la gente a la que quiere, por su carrera, por su identidad como neoyorquino, incidentalmente una de las ciudades más diversas del mundo, y es un hombre definido por sus decisiones, no por su color de piel. Y yo creo que lo mismo se puede decir de Clark. Él no está definido por su blanquitud, y el que sea blanco no es parte fundamental de quién es o de qué hace, como por ejemplo lo sería Batman. Y esto es porque Bruce Wayne viene de una familia muy muy vieja y muy adinerada, es de las familias que fundaron Ciudad Gótica, y en el caso de Estados Unidos, las familias que fundaron Estados Unidos como lo conocemos actualmente eran blancas. Pero Clark Kent es un alien que viene de otro planeta y obtiene su fuerza porque absorbe los rayos de nuestro sol amarillo. Nada de él es exclusivo de gente blanca. Y esa es la primera razón por la que digo que Clark Kent no debería ser blanco, o no tiene por qué ser blanco, digamos. Hay una segunda razón, y es que las experiencias que lo definen, generalmente, aunque no siempre, por supuesto, especialmente en el mundo contemporáneo, son comunes entre personas que pertenecen a grupos racializados. Está el asunto de que es un inmigrante que llegó de ilegal a los Estados Unidos y está el asunto de cómo se mueve entre la gente. Y esto no lo digo yo, para esto quiero compartir algo que dijo Mark Bernardin hace unos meses en Twitter. Ahora que salió la Liga de la Justicia de Zack Snyder, Mark decidió volver a ver las otras películas de Snyderverse y tuitear sus pensamientos mientras las veía. Y mientras veía Man of Steel, tuiteó lo siguiente: hay algo muy interesante sobre la forma en la que Henry Cavill presenta a Superman. Su voz siempre es medida, calmada,
Su porte no amenaza. Es como si estuviera tratando de calmar cada situación antes de que escale, porque sabe que todos lo ven como una amenaza. En otras palabras, independientemente de si el actor o los escritores o el director sabían específicamente lo que estaban haciendo o no, Cavill está presentando a Superman como todos los hombres negros necesitan actuar en un mundo blanco. Si la gente piensa que eres peligroso, tengan o no razón, la única forma de navegar por el mundo es convenciéndolos de que no lo eres. Esto solo lo estoy notando porque reconozco el tono, el porte, las formas, la sonrisa como herramientas que yo he usado más de una vez para disipar miedos basados en nada más que eso, miedo. Lo que me llamó la atención fue que la experiencia inmigrante de Kal-El la reconocen las otras personas inmigrantes, pero Mark, que es un hombre afrodescendiente, reconoce en Superman, al menos como lo interpreta Henry Cavill, algo que él utiliza en su día a día como hombre de color en los Estados Unidos. Y ahora, antes de que alguien me diga, claro que no, yo también vi la película y yo no veo eso. Ajá, sí, yo también he visto Man of Steel varias veces. La vi en el cine cuando salió y luego la compré y entonces la veo de cuando en cuando. A pesar de los enormes problemas que tengo con ella y de lo mucho que me frustra, sí me gusta bastante. Entonces la veo más o menos seguido. Y esto yo tampoco lo había pensado. A mí jamás en la vida se me hubiera ocurrido eso, porque yo no me muevo de esa forma en el mundo. Yo no tengo idea de lo que es ser percibida como amenaza en el país en el que nací. Yo no lo reconozco en el Superman de Henry Cavill. Pero un hombre que tiene que moverse de esa forma, tal vez sí. Y no voy a decir que todas las personas de color lo reconocen de inmediato en Henry Cavill. Estas cosas son 100% subjetivas. Y las personas inmigrantes y las personas afrodescendientes no son un monolito. Cada quien tiene experiencias totalmente distintas. Pero lo que sí hay que reconocer es que en un país donde ser blanco es la norma, todo lo que no encaje ahí va a ser inmediatamente percibido como otro o como amenaza. Y esa no es una experiencia que tiene la gente blanca. Entonces, Kal-El, el inmigrante ilegal, alienígena adoptado por una familia de Kansas, quien ha vivido toda su vida en un lugar al que ama, pero en el que nunca ha terminado de encajar, nunca ha sido considerado igual a los demás. Kal-El tiene más en común con los grupos racializados que con la gente blanca en Estados Unidos. Siendo esta una historia contada en nuestros tiempos para nuestros tiempos, la decisión de que sea interpretado por una persona que no sea blanca me parece obvia. La última razón por la que creo que hacer a Superman no blanco sería particularmente interesante es porque, digamos que añade otra capa a todo el mito y toda la personalidad y la identidad de quién es Superman. Una de las líneas más populares de Superman es la que dijo Christopher Reeves en la película de 1978, cuando Lois le pregunta que por qué está aquí, y entonces él responde, para luchar por la verdad, la justicia y el estilo de vida americano. Y esto es muy fácil de decir cuando uno se ve como el ideal nacionalista estadounidense. Pero ¿qué pasa cuando uno se ve como lo otro? ¿Cómo reconciliaría Superman sus ideales con la realidad de cómo es tratado por cómo se ve? Esa es una historia interesante. Valdría la pena explorarla. Si los cómics siempre han sido utilizados como el resto del arte para reflejar y responder a la cultura en la que son creados, y tanto Superman como Batman como todos los demás personajes han sido adaptados en cada década para su época, yo creo que esta última propuesta es la respuesta ideal para nuestros tiempos. Esto de que mejor que se inventen personajes nuevos en lugar de cambiar los que ya existen, se me hace un poco ingenuo y o superficial, por lo que ya dijimos. Los personajes que tenemos hoy en día como Batman y Superman ya no son los mismos que los que teníamos hace 10, 20, 30, 40, 50 años. El asunto es que ahora el cambio se siente más fuerte porque también están cambiando el color de piel y las tensiones ahorita sociales pues están fuertes, digamos. Es por eso que yo no estoy de acuerdo cuando la gente dice que estos cambios son nada más por diversidad forzada o que los estudios lo están haciendo nada más para hacer progres, porque estamos reduciendo todo al color de piel y no estamos tomando en cuenta todas las formas en las que una historia puede ser enriquecida al ser presentada desde un punto de vista totalmente nuevo. Pero una cosa que es muy importante recordar es que vivimos en un sistema capitalista y el estudio detrás de este proyecto es Warner Bros. Este es un movimiento calculado y está hecho, al menos por parte del estudio, con el fin de hacer dinero, no necesariamente con el fin de ser incluyentes y progresistas.
Si no estuvieran pensando que esta es una buena inversión, nadie estaría hablando del asunto. Lo que es más, Warner Bros. Actualmente lleva un año peleándose con Ray Fisher, quien interpretó a Cyborg en la Liga de la Justicia, y quien acusó a Joss Whedon de abuso y a otros productores de solapar comportamientos que, si bien no pueden considerarse abiertamente racistas, sí revelan ciertos sesgos. Mientras tanto, en el universo de CW, la escritora Nadia Tucker, quien estaba trabajando en la serie de Superman y Lois, fue despedida hace unos meses y según ella, es porque ella era parte de un grupo de escritores que constantemente cuestionaban elementos de la trama que presentaban estereotipos, sesgos, sexismo y racismo. Ahora, nada de esto ha sido confirmado al 100%, todas estas son acusaciones y son cosas que ha dicho Nadia y que ha dicho Ray y que han dicho otras personas que trabajaron en la serie y en la película, pero son acusaciones creíbles y tristemente reflejan situaciones cotidianas, porque de nuevo, al estudio lo que le interesa es hacer dinero. Y este tipo de cosas a mí siempre me deja con la inquietud de qué hacer. Porque yo quiero apoyar a los artistas que están trabajando en estas historias y a mí genuinamente me interesa ver estas nuevas historias, pero al mismo tiempo quiero demostrar mi descontento con los estudios y con la forma en la que maltratan a los artistas de color que trabajan dentro de ellos. Entonces no siempre sé si vale la pena ver las cosas, si confiar en el proyecto. Es un tema complicado. Yo personalmente no creo que nadie debería decirle a la gente qué ver y qué no ver. Yo creo que cada quien debe decidir para sí mismo dónde va a trazar qué líneas. En mi caso, salga la película que salga de DC, yo probablemente la vea porque soy fan. Lo que sí creo es que como sociedad debemos seguir empujando a los estudios en esa dirección, crear leyes para proteger a los artistas que trabajan dentro de ellos, creando espacios incluyentes y diversos donde más gente pueda traer historias frescas a la mesa. Y sobre todo se me hace importante que tenemos que entender que viviendo en un mundo capitalista es prácticamente imposible moverse fuera del sistema y no podemos esperar que quienes lo critican no participen, porque no hay forma de no participar. Aunque yo no veo una solución tan sencilla, yo sí creo que debemos ser críticos del sistema y debemos estar conscientes de lo que está sucediendo detrás de las cámaras. Y si hay un espacio donde siempre han cabido las críticas al sistema y las ideas más radicales, ha sido el mundo de las historietas. No creo que suceda con las películas, porque hay demasiados intereses capitalistas detrás de ellas, pero se vale soñar. En fin, muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si sí les gustó, denle like, dejen un comentario abajo, suscríbanse, compártanlo con sus amigos, amigas, amigas y familiares y nos vemos pronto porque en la siguiente vamos a hablar de marxismo cultural. Que estén bien. Bye.